conozcan bien sus opciones si tienen este problema tan difícil de solucionar. Entonces, con lo primero que vamos a empezar, y que se me hace bien importante, es que vamos a explicar dos modelos teóricos aquí. Uno, que es el modelo de la enfermedad mental, y el otro modelo es el de la conducta aprendida. En este caso, lo que nos referimos es que en el primer modelo, la adicción está causada por una enfermedad mental, una enfermedad de la mente, ¿no? Una enfermedad que no es curable y que se tiene que tratar. Ese es el modelo. Y del otro lado tenemos el modelo de la teoría conductual, que es el modelo que dice que la conducta que tiene esta persona es una conducta que él aprendió, que adquirió con la experiencia, y que si modificas la conducta, pues esta ya no se presenta. Entonces, el primer modelo es el modelo más común que existe, ¿no? Y aquellas personas que van a empezar su camino hacia la recuperación, ¿no? Y que van a ir a empezar a visitar opciones, lo que se van a dar cuenta es que el modelo principal que sostiene la psicología y la psiquiatría es que las personas adictas son personas enfermas, tienen una enfermedad. La noción de que el ser humano sufre una enfermedad mental es muy, muy antigua. Estamos hablando de miles de años antes de Cristo. El ser humano siempre ha tratado de darle una explicación a aquellos problemas de conducta que socialmente no quiere. Al tratar de darle una explicación, ha tratado de atribuirle el ser humano a cuestiones supernaturales o cuestiones físicas o cuestiones psicológicas a estos problemas. Y estamos hablando de que se encuentran los investigadores desde hace mucho de civilizaciones muy antiguas en donde ellos tenían una explicación de los problemas que ellos sufrían de conducta, porque tendríamos que nosotros asumir que esto que llamamos estrés, depresión, la ira, todos estos problemas, pues también lo sufría el hombre primitivo. O sea, lo sufrían hace 1000 años también, hace 2000 años, nomás que no se llamaban igual. Se llamaban depresión. Entonces, tú ves antropológicamente cómo el ser humano ha tratado de intervenir, ¿no?, con las personas para arreglar estos problemas. Hay casos en donde civilizaciones podrían pensar que la enfermedad mental estaba causada por espíritus dentro de ellos, dentro de su cabeza, y encuentran fósiles en donde encuentran orificios en el cráneo de las personas, con el propósito de que se salieran estos malos espíritus y así podamos curar, ¿no?, lo que hoy se le puede conocer tal vez epilepsia, o depresión, o tristeza, o un trastorno de ansiedad. Era como trataban de resolverlo. Tenemos la enfermedad de la histeria, otro caso claro de la enfermedad mental. Creo que fue propuesta por los egipcios, que ellos decían que las mujeres, cuando ellos tenían problemas emocionales, problemas de ansiedad, problemas de conflictivos con los maridos, cuando ellas se rebelaban ante las situaciones sociales, los pensadores decían, pues es que estas mujeres sufren de una enfermedad llamada histeria. Y se debe a que su útero tiene un útero errante y se le mueve el útero, y es por eso que la mujer pues está histérica, ¿no? Entonces, esta idea de la enfermedad mental ha estado ahí desde siempre, y fue a finales de los 1800 cuando John Martin Charcot él analizaba la histeria. Él era un neurólogo muy prominente, era el padre de la neurología en aquel entonces, y él trató de decir que esto que le llamaban histeria en realidad no estaba causada por un útero errante, sino que era una enfermedad del sistema nervioso, ¿no? Era una neuroenfermedad, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque él era fisiólogo, era neurólogo, y él veía desde ese punto de vista las cosas, y él dijo, ¿saben qué? Pues es que es una enfermedad neurológica, la enfermedad mental, porque no solo la sufren las mujeres, sino que la sufren también los hombres. Y tú puedes ver que ambas personas están histéricas, entonces debe de ser una enfermedad del cuerpo, ¿no? Y él hizo sus procedimientos a través de la hipnosis como para comprobar supuestamente que era una enfermedad del cerebro, y lo hizo, ¿no? En su tiempo, él a su manera logró comprobar que las personas enfermas de la mente sufrían de problemas del sistema nervioso y del cerebro, y que estos problemas de conducta estaban dentro de ellos.
lo comprobó en aquel entonces y esto lo lanzó como uno de los padres de la psiquiatría moderna, porque logró decir que los problemas de conducta tenían que ver con el cuerpo. Hoy en día, pues no se reconoce la histeria como una enfermedad. Hoy en día sabemos que la histeria nunca fue una enfermedad del sistema nervioso, a pesar de lo que Charcot pensó en aquel entonces. Sin embargo, la idea que él plantó en la psicología y en la psiquiatría es que, en efecto, si la persona sufre de problemas conductuales, tiene que ver con lo que está dentro, ¿no? Tiene que ver con su máquina, con el sistema nervioso. Y hoy en día se practica esta idea con el afán de que si encontramos estos defectos en el sistema nervioso, tal vez podemos tratarlos con intervenciones, ¿no? Intervenciones médicas. Y se ha registrado a través de la historia de la psiquiatría una serie de intervenciones médicas que en realidad violentan, que implican explicaciones teóricas y violentan los derechos humanos de las personas. Estamos hablando de que a las personas que se les han catalogado como enfermos mentales los han sometido a sometimientos como las lobotomías, ¿no? El electrochoque, terapias aversivas, ¿no? Para que no se comportaran como no querían que se comportara la sociedad. Y sobre todo, está bien establecido que a las personas enfermas mentales se les introduce en un proceso manicomial. O sea, se les segrega, ¿no? En lugares en donde están los enfermos mentales. Y esto está documentado a través de la historia. Este es un efecto que ha tenido la idea de promover que la enfermedad mental es una enfermedad del cerebro. Involuntariamente se fue creando este sistema de intervención, porque la idea de que una persona que sufre una enfermedad mental y que tiene que ver con su cerebro implica que la misma persona no tiene ningún poder sobre estas conductas. Y si es una enfermedad que es peligrosa para él, ¿no? Como pues en aquel entonces fue la histeria, ¿no? Pero pues hoy en día puede ser que sea la depresión, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Estás deprimido, es una enfermedad del cerebro y te puedes suicidar, entonces eres un peligro para ti, ¿no? Incluso si tú te diagnostican con una enfermedad mental como esquizofrenia, porque sufres de psicosis, te pueden decir es que tú eres un peligro para la sociedad. Entonces, esta idea de que está dentro de ti el problema ha llevado al sistema psiquiátrico y psicológico a estigmatizar a las personas, ¿no? Con cierta etiqueta y a segregarlas en grupos, ¿no? Y hoy en día existen casi 400 enfermedades mentales. El manual de diagnóstico de enfermedades mentales tiene 372 trastornos mentales, creo, más los que no están incluidos. Esta idea de la enfermedad mental se ha propagado increíblemente porque si nosotros catalogamos un problema de conducta como una enfermedad, entonces nosotros deberíamos, por responsabilidad, tratar a estas personas. Entonces, ha sido como una herramienta para ir clasificando las conductas y tratarlas. Hoy en día se le dice a los adictos enfermos mentales. Y el tratamiento manicomial para los adictos es el primer tratamiento que se le ofrece realmente. A los que sufren de un problema de sustancias se les segrega en centros de rehabilitación. Se les segrega ahí adentro y cuando están ahí adentro les hacen entender, en la mayoría de los centros, que son enfermos, ¿no? Y que realmente ellos nacieron así, está en su genética o está en su cerebro, y que para curarse ellos simplemente tienen que reaccionar y te vamos a poner bajo una serie de procedimientos coercitivos, ¿no? Y te vamos a decir que eres una mala persona, te vamos a llenar de culpa, te vamos a llenar de traumas respecto a tu consumo y esperamos que si tú comprendes que esto es muy malo y tú te sientes muy mal al respecto, pues esto debería de corregir tu conducta. Esa es la idea de la enfermedad mental y muchos de mis clientes han experimentado ese proceso cuando están tratando de combatir sus adicciones. Entonces, ese es un modelo,
¿no? Y lo utilizan en la psicología, en la psiquiatría, ¿no? Y del otro lado tenemos el modelo conductual, en el que dice que las conductas del ser humano están determinadas por su contexto y que él va aprendiendo a través de las experiencias que tiene en su contexto y cómo maneja las situaciones, va aprendiendo a comportarse. Entonces, dentro de la teoría conductual, la teoría contextual, la adicción surge como una conducta aprendida. Y si partimos de ese punto, entonces, ¿cómo mi cliente va aprendiendo a volverse adicto? Esto es bien importante. Antropológicamente, el ser humano siempre ha consumido sustancias. Eso es algo que es bien importante comprender. Siempre han estado ahí las sustancias que alteran la conciencia. Incluso en la naturaleza tú puedes ver que ciertos animales, cuando se dan cuenta que ellos aprenden que hay ciertos alimentos que tienen una reacción en su sistema nervioso, como hongos alucinógenos, tú logras ver que los animales comen de estas sustancias, que cambian cómo se sienten. Entonces, el ser humano siempre ha consumido sustancias, tan así que tú logras ver en la sociedad moderna, hoy en día, que es muy normal que consumas algo. El tabaco está normalizado, el café está normalizado, el alcohol está normalizado. Hay una serie de sustancias que están normalizadas y cada vez se normalizan más, como por ejemplo la marihuana. Entonces, desde ese punto de vista, el ser humano siempre ha estado en contacto con estas cosas, ¿no? No es que sean intrínsecamente malas las sustancias que están a su alrededor, sino que cuando la persona experimenta la sustancia, si él experimenta un bienestar psicológico, si experimenta un gusto, él puede aprender, pues que en efecto, cada vez que yo consuma, me puedo sentir bien. Entonces, mi cliente, de muy pequeño, de joven, por X y razón, tal vez su papá, tal vez un tío, tal vez un amigo consumía, ¿no? Y pues, o alguien conocía, y tuvo contacto con la droga, y pues le entró la curiosidad. Le entró la curiosidad porque todo el mundo pues lo hacía, la gente tenía familiares, empezó a pensar, bueno, a lo mejor y si la pruebo, ¿qué pasaría? Consume por primera vez mi cliente, y puede que le guste, puede que no, pero ya lo hizo una vez, ya tuvo esa experiencia. Y a una parte de esta población que experimenta le termina gustando la sustancia. A lo mejor y probaron y se levantaron ese día, ¿no? A lo mejor te probaste el café y te levantaste, te energetizaste, ¿no? A lo mejor probaste la cocaína y te pasó lo mismo, ¿no? Y estabas tú cansado y querías trabajar y usaste cocaína y empezaste a ver que vale, cada vez que pruebo la cocaína me pongo a trabajar más, ¿no? Sucede mucho con el cristal, por ejemplo. Que mis clientes vengan y me digan, es que yo empecé a consumir porque quería andar pilas trabajando, tenía un horario de noche, de guardia, y me desvelaba mucho, entonces ahí empecé a consumir cristal para estar yo despierto, ¿no? Y de pronto se me empezó a hacer un hábito. O sea que mi cliente experimenta la droga por primera vez y se le vuelve una herramienta para modificar las emociones. Y cuando experimenta estos malestares, estos problemas de vida y estos malestares emocionales, puede recurrir al uso de sustancias. Puede ser también que simplemente le ayude a lidiar con el aburrimiento del día a día. Tal vez el fin de semana llega y se quiere hacer sus cervezas porque anduvo tenso y quiere divertirse. Es algo que puede hacer. Siempre resultan como reguladores de las emociones estas sustancias. Entonces, si partimos de esa idea, lo que encontramos en estas personas que son adictas es que ellos tienen muchísimos problemas emocionales. Ellos tienen problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de enojo, falta de integración social, les faltan habilidades sociales, ¿no? Les cuesta trabajo mantener un trabajo, les cuesta trabajo estudiar, les cuesta trabajo vivir su vida sin tener malas experiencias, sin tener malas emociones. Y cuando tienen estas malas experiencias, cuando se sienten mal, pues ellos aprendieron desde muy pequeños, desde jóvenes, que si consumían iban a poder sentirse bien. Entonces se les empieza a hacer un hábito. Empiezan a usarlo como una herramienta y cada vez se vuelve un poquito, lo usan un poquito más, un poquito más, un poquito más.
Y ya cuando llegan a la adultez, generalmente, de pronto el problema de consumo se vuelve un problema bien grande. Porque no nomás era el reemplazar las emociones, sino que en efecto se vuelve dependiente al consumo. Y cada vez que tú quitas el consumo, él entra en estados de ansiedad, de depresión tremendos, lo cual lo llevan a querer volver a consumir. Entonces, bajo este punto de vista, el consumo, la adicción, el abuso de las sustancias, no es otra cosa más que el síntoma del problema. Es el efecto del problema. Cuando decimos que el consumo es una enfermedad mental, y la vas a tener toda tu vida y vas a vivir de esta manera y necesitas tener tratamiento toda tu vida y te enfocas en la enfermedad, te enfocas en los síntomas desde nuestro punto de vista. Y la razón por la que te cuesta mucho trabajo arreglar la conducta es porque si tú nomás te enfocas en el síntoma, nunca vas a tratar las causas del problema. Si tú crees que este problema de adicción tiene que ver con algo que ya traes en el cerebro, con tu genética, o que tú lo heredaste, pues no serviría de nada que llevaras tú algún tipo de terapia psicológica. Realmente estarías destinado a ser así. Pero bien sabemos, ¿no? Si aplicamos las teorías de la conducta, lo que podemos concluir es que en realidad la adicción no es el problema, es lo que resultó del problema. Espero me esté explicando bien, porque a partir de esta idea de que hay cosas debajo de la adicción que tenemos que empezar a arreglar, son las decisiones respecto a tu tratamiento que tienes que tomar, ¿no? Que sería conveniente para ti tomar.